Crecí en un pueblo pequeño de Oaxaca, donde las historias sobre nahuales eran tan comunes como las leyendas de aparecidos. Yo nunca las tomé en serio, hasta aquella noche. Era verano, y junto con 3 amigos decidimos ir a acampar muy cerca del río, en un terreno abandonado, donde decían que nadie se atrevía a pasar después de medianoche. Nos armamos de cervezas, linternas y un altavoz para poner música, pues decíamos, la fiesta iba a estar muy entretenida. Todo parecía una broma, una forma de retar al miedo. Alrededor de la 1 de la madrugada, el ambiente cambió. El viento se detuvo de golpe y la música de la bocina empezó a fallar, como si la batería se hubiera agotado, aunque estaba recién cargada. En medio del silencio, escuchamos un chillido. Al principio, pensamos que era un cerdo, pues cuando íbamos de camino, vimos a algunos. Pero el sonido era demasiado extraño. Era un grito agudo, largo, con un tono que parecía algo humano, como si alguien estuviera sufriendo. Encendimos las linternas y entre los arbustos vimos un cerdo enorme, negro, con los ojos brillantes como brasas. Nos quedamos helados al notar que no nos quitaba la mirada, y entonces volvió a chillar, pero esta vez claramente. Se nos heló la sangre. Uno de mis amigos, el más valiente, le lanzó una piedra. El animal no se movió, no se inmutó, solo lo miró fijo, y de pronto vimos cómo se levantó en 2 patas. Escuchamos ruidos extraños, como huesos crujiendo. Fue tan fuerte que todos lo escuchamos, sin excepción. De pronto, unos pasos se escucharon detrás de nosotros. Todos volteamos al mismo momento, pero no había nada. Cuando regresamos la vista a aquel cerdo, frente a nosotros, ya no había un cerdo normal. En la oscuridad de la noche, había una figura grotesca, mitad hombre, mitad bestia, con el hocico goteando saliva, pero con brazos largos y uñas que parecían cuchillas. «¡Hijos míos!», gruñó con una voz grave y deformada. Mis amigos y yo gritamos al unísono. Corrimos sin mirar atrás, pero podíamos escuchar cómo esa cosa nos seguía, arrastrando sus pezuñas contra la tierra, jadeando como un animal rabioso. Llegamos hasta la carretera y de repente el sonido cesó. No había nada más detrás de nosotros. Al día siguiente, un anciano del pueblo nos escuchó hablar de lo que vimos y solo dijo: «Ese no era un cerdo, era un nahual. Se alimenta del miedo de los jóvenes que se atreven a entrar en su territorio». Nunca más volvimos a acampar ahí, pero a veces, en la madrugada, cuando el viento se apaga, aún creo escuchar aquel horroroso chillido. Un grito agudo, como de cerdo, o como de un hombre agonizando. Cuando tenía 17 años, mi madre me envió a pasar unas semanas con mi abuela en su pequeño pueblo. Siempre había escuchado historias sobre brujas, nahuales y lechuzas que rondaban de noche, pero pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. La primera noche, mientras cenábamos, mi abuela me pidió que nunca saliera después de las 10. Me miró con una seriedad que helaba la sangre y me dijo: «Aquí, en este pueblo, la oscuridad no está vacía». Esa frase se me quedó grabada. Alrededor de la medianoche, cuando ya intentaba dormir,
escuché un aleteo fuerte sobre el techo de la casa. No eran pasos, no era el viento. Se escuchaban como alas pesadas. Pensé en un búho, hasta que escuché algo más. Una risa ahogada, como un lamento que se mezclaba con chillidos. Fue ahí cuando mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que se podía escuchar a lo lejos. Al día siguiente, le conté a mi abuela lo que había escuchado. Ella no me respondió, solo encendió un ramo de copal y lo dejó ardiendo en la entrada de la casa. Para ahuyentarla, murmuró. No quise preguntar más. Pero la tercera noche fue la peor de todas. Me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Desde la ventana podía ver la silueta de una enorme lechuza, más grande de lo normal. Vi claramente que tenía unos ojos rojos que sobresalían en la oscuridad. No parpadeaba, solo estaba ahí, mirándome en la oscuridad de la noche. De repente, el ave comenzó a mover sus alas lentamente, y juro por mi vida, lo juro por lo que más quieran, que escuché como su cuerpo empezaba a crujir, como si los huesos se quebraran uno por uno. La lechuza comenzó a transformarse. Sus alas se alargaban como brazos, sus garras se estiraban como dedos humanos, y su pico desapareció hasta dejar un rostro arrugado, un rostro femenino con una sonrisa macabra y unos dientes podridos que rechinaban al abrir la boca. Niña, susurró con una voz ronca. Dame tu sangre. Me quedé paralizada. Quise gritar, pero por más que lo intentaba no podía. El aire se volvió espeso, pesado, como si algo me presionara el pecho. La bruja comenzó a golpear la ventana con sus uñas largas y amarillentas, y cada golpe resonaba dentro de mi cabeza. Lo único que pude hacer fue rezar en silencio, como mi abuela siempre me había enseñado. En ese momento, escuché a lo lejos el sonido de campanas. La iglesia del pueblo anunciaba la 1 de la madrugada. Fue ahí cuando la bruja lanzó un chillido desgarrador y desapareció en la oscuridad, dejando un olor a azufre y tierra podrida en el aire. Al amanecer, mi abuela entró a mi cuarto, me vio pálida, temblando, y sin que yo dijera nada, me entregó un rosario negro. Ya sabe dónde encontrarte, me dijo con la voz algo quebrada. Si vuelves a escuchar sus alas, por lo que más quieras, no abras los ojos. Desde ese día, nunca volví a dormir tranquila en aquel pueblo. Y aunque regresé a la ciudad, todavía hay noches en que escucho un aleteo en mi ventana, como si me siguiera esperando. Me llamo Ernesto y durante años trabajé como guardia nocturno en un cementerio. Muchos creen que es un trabajo tranquilo, solo caminar, vigilar, asegurarse de que nadie profane las tumbas. Pero quienes hemos estado ahí, sabemos que en la oscuridad de esos pasillos de mármol y tierra se respira algo distinto, algo que no es de este mundo. Una noche fría, poco después de la medianoche, estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché un sonido extraño, un sollozo, muy bajito, como el llanto de un niño. Me quedé helado. El cementerio estaba vacío y no había forma de que alguien entrara sin que yo lo notara. Seguí el sonido y al poco tiempo lo encontré. A unos metros, bajo la luz tenue de un farol, había una niña sentada sobre una lápida. Tenía un vestido blanco, sucio,
y deshilachado. Su cabello era largo, cubriéndole parte del rostro, y los pies descalzos llenos de polvo. Pensé que tal vez era una de tantas niñas perdidas en este país. Así que decidí acercarme. Le pregunté: «Oye, pequeña, ¿qué haces aquí?», tratando de mantener la calma. Ella levantó la mirada y juro que sentí cómo la sangre se me helaba. Su piel era tan pálida que parecía traslúcida, y sus ojos eran dos huecos negros que parecían tragarse la luz. No respondió, solo señaló hacia una tumba frente a ella. Me acerqué, con las piernas temblando, y leí la lápida, bajo la luz de mi lámpara: «Aquí descansa María, 8 años, falleció en 1973». Volteé de inmediato, pero la niña ya no estaba. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Me apresuré a terminar mi ronda y regresé a la caseta, pero no duré mucho allí. Los sollozos volvieron, pero esta vez más fuertes. Se escuchaban como si salieran detrás de la puerta. Tomé mi linterna y salí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La vi otra vez. Ahora estaba de pie, al final del pasillo de tumbas, mirándome. La luz de la linterna temblaba en mi mano y ella comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos no hacían ruido, pero cada vez que se acercaba, el aire se volvía más helado. De pronto, la escuché hablar, con una voz hueca, como si viniera desde muy lejos. «¿Me ayudas a encontrar a mi mamá?». Antes de que pudiera reaccionar, la niña abrió la boca y dejó escapar un grito agudo, inhumano, un chillido tan fuerte que parecía que me iba a quebrar los tímpanos. La linterna se me cayó de las manos y quedamos a oscuras. Corrí como nunca en mi vida, tropezando entre las lápidas hasta llegar a la caseta. Cerré la puerta con llave y recé lo que pude, temblando. Afuera, los sollozos continuaban, rodeando el lugar. Cuando amaneció, me armé de valor y regresé al sitio donde la había visto. La tumba de la niña estaba cubierta de flores frescas, aunque yo mismo había visto la tierra reseca la noche anterior. Esa misma semana renuncié. Nadie me creyó cuando conté lo que me pasó, pero yo sé lo que vi. Esa niña no era de carne y hueso, y cada vez que paso cerca de ese cementerio, me parece escuchar su voz llamándome desde dentro. ¿Me ayudas a encontrar a mi mamá? Es algo que jamás podré olvidar, y que aún hay noches donde me quita el sueño. Mira, muchacho, ya estoy viejo, pero hay cosas que jamás se borran de la memoria. Cosas que uno quisiera olvidar, pero que se quedan pegadas en la conciencia, como una sombra maldita. Yo tenía un amigo, de esos de infancia, que se llamaba Aurelio. Éramos inseparables, pero él siempre tuvo una ambición que lo devoraba por dentro. Mientras yo me conformaba con lo poco que la vida me daba, él soñaba con riquezas, con tener tierras, caballos, mujeres y respeto. Siempre decía que la pobreza no estaba hecha para él. Una noche, después de tomar en la cantina, me confesó en voz baja que había escuchado de un hombre, vestido de negro, un jinete que se aparecía en los caminos solitarios. Decía que ese hombre podía concederte lo que quisieras, a cambio de tu alma. Yo me reí, claro. Pensé que eran cuentos para espantar borrachos, pero Aurelio lo creía de verdad. Pasaron unos días
y él desapareció. Nadie sabía dónde estaba hasta que volvió al pueblo, montado en un hermoso caballo negro imponente, con bolsitas de oro que gastaba sin medida. Todos se preguntaban de dónde había sacado tanta fortuna, pero yo ya lo sabía, y cuando lo miraba a los ojos, veía que ya no era el mismo. Decía que por fin era libre, que nada ni nadie lo detendría, pero cada noche, al dar las 12, sin un minuto más, sin un minuto menos, se le veía inquieto, mirando a lo lejos, como si alguien lo llamara. Y al poco tiempo, su cuerpo comenzó a desgastarse. Empezó a bajar de peso, le salieron unas ojeras profundas y sus cabellos se pusieron grises a los pocos días. Una madrugada, su mujer llegó gritando a mi casa. ¡Aurelio! ¡Aurelio está mal!, me decía. Fui corriendo y lo encontré tirado en su cama, temblando, con los labios morados y los ojos desorbitados. Entre jadeos me confesó: Lo vi, compadre. Vino por mí, el charro negro. Ya no hay forma de que escape. Y justo cuando quiso agarrarme la mano, se escucharon unos cascos fuera de su casa. Yo creí que era su caballo, ese que tanto habíamos admirado. Sin embargo, al asomarme no había caballo alguno, pero el retumbar de las pezuñas era tan fuerte que hasta las ventanas vibraban. Un viento helado recorrió la habitación y la lámpara de petróleo se apagó sola. Aurelio lanzó un grito desgarrador y quedó rígido, muerto en ese instante. Todos en el pueblo dicen que fue un infarto, pero yo sé la verdad. Sé que el charro negro vino a cobrar lo que le debía. Desde entonces, cada vez que cruzo un camino oscuro y solitario, rezo con todas mis fuerzas, porque nunca se sabe cuándo ese jinete pueda aparecer para ofrecerte lo que más deseas, a cambio de lo que nunca deberías dar. Así que escúchame bien, nunca creas en riquezas fáciles, porque si alguna vez escuchas el galope de un caballo en la medianoche, será demasiado tarde para que puedas arrepentirte.